Bueno, queríamos empezar esta noche mostrando las imágenes de aquellas fotografías que ustedes muy gentilmente me hicieron llegar a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Muchas gracias porque estaremos orando conjunto con mi esposa por cada uno de ustedes, de sus peticiones por las cuales también me han escrito. Créanme que vamos a estar permanentemente orando por cada uno de ustedes, por confiar todavía en el Señor. Quiero también darles a conocer las personas que el día de ayer ganaron el versículo que estaba escondido. Fueron dos personas realmente las que avanzaron a decirme dentro del tiempo de los 3 minutos que les dimos y pues quiero hacer mención a ellos. Uno me escribió en el chat, otro en el WhatsApp, pero los dos al mismo tiempo me respondieron. Entonces estamos hablando y quiero dar una felicitación especial a Blanca Falconi y también a Diego Jara. Aquellos dos pudieron adivinar dentro de este tiempo el versículo escondido. Ya estaremos, cuando nos volvamos a encontrar, estaremos dándoles un detallito de cariño. Bueno, queremos entonces continuar. Es una noche especial, Viernes Santo, una oportunidad maravillosa para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Recuerde, estamos también celebrando la primera fiesta solemne del Señor, como es la Pascua. Y justamente, si usted ha profundizado un poquito en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la última cena es justamente la cena de la Pascua. Y que en esta cena, la celebración de la fiesta de la Pascua, la hacía Jesús con sus discípulos. Esa noche fue una noche muy especial, pasaron muchas cosas porque era la última noche que el Señor iba a estar con nosotros. Así que hoy estamos celebrando justamente eso, la Pascua, el Viernes Santo, el día en que el Señor entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y hoy, ¿qué también significa? ¿Por qué es tan importante la Pascua para nosotros? ¿Por qué es importante esta semana, la Semana Santa? ¿Por qué es importante este día? Porque a través del sacrificio del Cordero de Dios, es decir, del Cordero que fue provisto por el Señor nos dio el Cordero para el sacrificio. A través de ese sacrificio de amor en la cruz, ya el nuevo pacto se inaugura. ¿Y cuál es este nuevo pacto? El nuevo pacto quiere decir que aquellos mandamientos que estaban escritos en dos tablas, recuerda, en dos pedazos de piedra, pues ahora entonces esos mandamientos, es decir, la palabra de Dios, ya no será escrita en piedra, será escrita en el corazón de cada uno de nosotros y en la mente. Así dice su palabra, que será escrito en la mente y en el corazón de nosotros. Las dos tablas o las dos piedras que fue entregada a Moisés en el Sinaí, ahora esas mismas dos piedras labradas y escritas ahí los mandamientos, ahora a través de la sangre del Cordero, a través de Cristo Jesús, los mandamientos ya no estarán escritos ahí simplemente en una tabla o en una piedra, sino también estará escrito ahora en la mente y en el corazón de cada cristiano, de cada creyente en el Señor. Por eso es importantísimo nosotros hoy entender que la Semana Santa tiene que ser un momento de mucha reflexión con respecto a lo que debemos hacer a partir de ahora con la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. De una manera, por supuesto, amorosa, porque lo que hizo Dios fue por amor a usted y por amor a mí. Quiero entonces continuar después de esta pequeña información, continuar con el seminario de este día. Ayer veíamos entonces la importancia de vivir como benditos, cuán importante para nosotros vivir como benditos.
Y no solamente importante, sino que es indispensable para nosotros como hijos de Dios vivir de esta manera. Nuestra vida como escogidos de Dios es para vivir siempre la bendición del Señor. Ayer aprendíamos lo que es la bendición en todos sus aspectos, con la bendición sacerdotal. Y esto nos permite también entender que si yo soy bendito, es para poder llevar bendición a otros. Por supuesto, acordémonos de algo maravilloso que el Señor nos enseñó acerca de la justicia de Dios, entendiendo la justicia de Dios como el cumplimiento de la ley. Recuerde que Jesús vino a cumplir la ley y el cumplimiento de la ley tiene que ver entonces con el amor y la misericordia. Vayamos a estudiar un versículo, unos pasajes de la Biblia que está escrito en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Mire lo que dice. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor se resume realmente toda la ley. Es en el amor de Dios que se cumple toda la ley, todo lo que los profetas han dicho. Cristo es el que cumplió toda la ley. Eso nos queda demasiado claro, toda la ley, porque Él cumplió a cabalidad con la ley, con el amor a su Padre, haciendo su voluntad y amándonos a nosotros, muriendo en la cruz para darnos vida. Y por eso no podríamos hoy amar a Dios si no experimentamos primeramente en nosotros el amor de Dios. No, sería imposible que usted ame a Dios si no ha experimentado el amor de Dios. Y es imposible que usted ame al prójimo si no ha experimentado el amor de Dios. Dado a través de su Hijo, manifestado a través de su Hijo. Y es por medio de Cristo Jesús que nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Es decir, como nos dice este pasaje de Mateo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? O sea, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús resume todos los mandamientos que hay en la ley de Dios en dos. Los resume. No es que solo existen dos, sino que los mandamientos de la ley de Dios, si usted se ha fijado un poquito, los mandamientos están divididos en dos grupos. Mandamientos para amar a Dios y mandamientos para amar al prójimo. Y por eso Jesús lo resume de esta manera maravillosa, sencilla, diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, y al prójimo como a ti mismo. En esto, y él termina diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todo lo que los profetas han dicho. Un siervo de Dios, ¿cuál es la labor del siervo de Dios? Tenemos que enseñar dos cosas. Si tenemos discípulos, amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando yo le enseño eso al discípulo, el discípulo empieza a prosperar. Porque eso es el mandamiento que el Señor nos dijo que se resumía toda la ley. Aprendamos a amar a Dios con los mandamientos que están destinados a la obediencia al Señor y aprendamos a amar al prójimo. Y ahí se encierra el cumplimiento de la ley. Este mundo, como fuera, de diferente, si la gente amara a Dios y amara a su prójimo. Pero hoy al contrario, ¿qué estamos viendo? Vemos el egoísmo en el corazón de la gente. La gente inclusive ha dejado de amar a Dios. La gente se ha dedicado simplemente a vivir una vida religiosa, alejada, por cierto, de las Escrituras. Más se concentra en cumplir tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, pero nos hemos alejado realmente de la bendición de Dios. Hemos dejado de amar al Señor en el corazón, como dice
el mandamiento con todas las fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma. Y por supuesto, ¿qué decir del amor al prójimo? Si no amamos a Dios, si no amo a Dios, no puedo amar a mi prójimo. Por eso no puedo amar. Por eso el primer prójimo al que debo amar es mi esposa y se me hace difícil amar a mi esposa. Ahí hay matrimonios deshechos justamente por eso. Mujeres que se quejan de que ya no sienten que su esposo les ama o viceversa. Porque si no amamos a Dios, si no experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, va a ser muy difícil que yo pueda amar a mi prójimo, mucho menos al que está próximo a mí. No podríamos amar a Dios entonces si yo no entendiera que Él nos amó primero. Un siervo de Dios que quiere entonces que prospere sus discípulos. Un padre que quiere que sus hijos sean prosperados el día de mañana. Tiene que enseñar estas dos cosas. El amor a Dios y el amor al prójimo, a sus seres, a sus semejantes. Dice en Santiago 2, del 13 al 14, para que por favor sigamos la lectura. Santiago 2, 13 al 14. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este pasaje, entonces, mire lo que nos enseña. Ponga la atención a esto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Muy claramente la palabra de Dios me enseña que como hijo de Dios, como cristianos, no estamos llamados a juzgar a nadie. No juzgue a nadie, no debemos juzgar, al contrario, nos enseña que debemos tener misericordia. No juzgue para que no sea juzgado. No juzgue a su esposo, no juzgue a su esposa, no juzgue a sus padres, no juzgue a los líderes de la iglesia, no juzgue a los compañeros de trabajo, a su jefe. No lo juzgue, al contrario, tengamos misericordia de cada uno de ellos por los errores que pueden estar cometiendo, por las equivocaciones que seguramente tienen. Todos nos equivocamos y todos debemos actuar con misericordia. De manera que la Biblia de una forma contundente, la palabra de Dios afirma que Dios tuvo misericordia de todos nosotros. El primero en hacer misericordia con nosotros, definitivamente, nuestro Señor. Vamos a ver otro aspecto entonces dentro de esto. La justicia, ahora vamos a ver la misericordia. En Isaías 54:8 encontramos algo también muy importante que podamos hoy comprender. Dice Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. El amor de Dios es eterno y por lo tanto su misericordia también. Dice, con misericordia eterna tendré compasión de ti. Su misericordia se manifestó en nuestra vida siendo clemente, siendo compasivo, siendo piadoso, dándonos por su gracia la salvación y el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan? Para entender cómo la misericordia obra en cada uno de nosotros, tenemos que estudiar los términos que acompañan la misericordia. Tenemos que comprender estos términos que acompañan la misericordia, como es la clemencia, la piedad, la compasión. ¿Qué es clemencia? Clemencia la encontramos en la Biblia en Salmo 116:5, dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El término clemencia está relacionado con la mesura a la hora de la aplicación de la justicia. ¿Qué es piedad? Piedad también la encontramos en el libro de Nehemías 9:17, la parte B. Dice lo siguiente,
Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. La piedad entonces viene siendo la manifestación en obras del amor. Es, en otras palabras, la misericordia manifestada en obras de amor. Eso viene siendo la piedad. Y la compasión, que quiere decir la misericordia por gracia a otros. Como nos enseña el Salmo 103:13, la versión NTV. Esta versión me parece muy linda, el Salmo 103:13. Dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. La compasión es ser movido a misericordia. La compasión es ser movido en el corazón a la piedad. Y la obra completa, su amor eterno que se manifestó, la misericordia eterna, la clemencia, la piedad, la recibimos por su inmensa gracia. Entonces, mire que es del Señor ser compasivos, es del Señor ser piadoso, es del Señor ser clemente. Y si usted quiere ser un hombre que use la misericordia, tiene que vivir, tiene que manifestarse en usted también estos tres atributos de la misericordia: la clemencia, la piedad y la compasión, que no es sino la misericordia gratuita por otros. Vamos a ver otro aspecto dentro de esto. En Efesios 2, del 4 al 6, encontramos un pasaje también muy hermoso que nos da la palabra de Dios y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. La fe que es para salvación, es aceptar la obra completa del amor y la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Yo por fe soy salvo, no por obras. Acuérdense lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por buenas acciones. Somos salvos por gracia, somos salvos por misericordia y somos salvos por fe. Como dice aquí, Dios es rico en misericordias y por su gran amor con que nos amó, que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra manera antigua de vivir, Él dice que nos dio juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, lo aclara este versículo de Efesios. Por gracia, nos recuerda otra vez, por gracia somos salvos. Hoy estamos recordando justamente lo que hizo Jesús en la cruz. Morir por mis pecados, y por ese amor, cuando yo acepto esa obra de Jesús en la cruz, cuando lo recibo al Señor y acepto lo que Él hizo por mí por amor, entonces recibo el perdón de Dios y recibo la salvación de mi vida, como termina diciendo este versículo de Efesios, que nos hizo sentar en lugares celestiales, porque vamos a la vida eterna. Tenemos un destino eterno en nuestras vidas. En Jueces 2:18 encontramos otro aspecto maravilloso que tenemos que entender en esta noche. Dice Jueces 2:18. Dice que cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dice que cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Cuando los jueces gobernaban
cuando los jueces gobernaban Israel, Dios bendecía al pueblo, porque los jueces eran escogidos por Dios para gobernar al pueblo. Recuerde que un día el pueblo de Israel también se cansó de los jueces y dijo, déjanos escoger nosotros gobernantes como hacen las demás naciones. Y aquella vez Dios les dijo justamente a un juez, ¿cierto? Le dijo, pues tranquilo, Samuel, el juez Samuel. Dijo, tranquilo Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí para que yo no gobierne sobre ellos. Es decir, cuando yo rechazo a un hombre que manda a Dios, un hombre de Dios, yo no estoy rechazando al hombre, yo estoy rechazando al Señor, que a través de este siervo de Dios seguramente me está trayendo la bendición. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel un día con los jueces. Y por eso les permitió que escojan gobernantes democráticamente, como lo hicieron o lo hacían las otras naciones. Nefastas decisiones que tomó el pueblo de Israel. Pero cada vez que alguien los oprimía, cada vez que alguien les lograba dominar a ellos, un imperio los dominaba, el pueblo volvía a gemir, a clamar a Dios, se acordaban de Dios y Dios enviaba nuevamente jueces y los jueces estaban con Dios y Dios estaba con los jueces, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, a través de un juez es como Dios traía la misericordia y la salvación para ese pueblo. Entonces, fijémonos lo que nos enseña este versículo. La expresión dice, y fue movido a misericordia. Esta expresión se relaciona justamente o tiene que ver con el hacer misericordia. Dios hacía misericordia con su pueblo que se había apartado de ellos, que se había apartado de él, que se había apartado de los jueces, que había rechazado a los jueces, a los hombres de Dios que los gobernaban. Pero en su clamor, en su gemir, clamaron, dice a Dios, y Dios fue movido a misericordia. Por eso hemos aprendido la importancia de clamar a Dios. Ya hemos aprendido sobre cómo clamar, qué es clamar. No solamente es pedir, y hemos aprendido que la oración no solamente es pedir, la oración es clamar, la oración es sacar desde adentro ese dolor y lleno de esa esperanza de que Dios venga a ayudarnos. Hoy es necesario en este tiempo, por ejemplo, clamar a Dios. Necesitamos, si todo el Ecuador clamáramos a Dios para que Dios detenga esta pandemia, les aseguro que Dios sería movido a misericordia. Pero cuánta gente todavía está aún echando la culpa a Dios de lo que está pasando. Están diciendo dónde está Dios. Están burlándose inclusive de los pastores, de los líderes cristianos, diciendo dónde están los líderes, esos pastores que ponen manos y sanan. Bueno, hay muchas cosas que la gente está hoy burlándose, mofándose y aún siguen todavía sin creer. Todavía seguimos sin acercarnos a Dios. Ahora pues, la misericordia entonces no puede ser una emoción momentánea, no puede ser a criterio personal, no. Tampoco la misericordia es tener lástima por alguien, decir, ay, pobrecito, fulano de tal, no. La misericordia no es ver a alguien en su miseria y me estremezco y solo muevo la cabeza y no pasa nada. Tal vez lloro, tal vez me compungo. No, eso no es misericordia. La misericordia me lleva a actuar, me lleva a levantarme, a perdonar, a ayudar, a sanar, a dar de comer al hambriento, a dar de beber al sediento, a servirlos, a cuidarlos. A eso me lleva la misericordia. Acordémonos de la parábola del samaritano. ¿Sí? No es solamente cuestión de tener lástima, de tener pena por el desprotegido. Hay que actuar, hay que curar las heridas, hay que dar de comer al hambriento, sed al sediento. Bueno, hay que darle de beber al que tiene sed, hay que darle, hay que calmar sus necesidades.
A eso tenemos nosotros que actuar. El que encubre sus pecados no prosperará. Mire lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David, cuando es confrontado por su profeta con la situación aquella que tuvo con Betsabé, ese pecado que tuvo con Betsabé, que por cierto comenzó un adulterio y terminó en un asesinato. Aquel pecado grande del rey David, cuando fue confrontado por su profeta, cuando fue confrontado con su situación, David no ocultó, no guardó silencio. Él reconoció su condición, reconoció su error, sobre todo se arrepintió. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Cuando somos confrontados hoy en día, por ejemplo, hoy en día a los discípulos, a la gente, como escogido de Dios, necesito muchas veces confrontar a la gente y necesito que en muchas oportunidades venga mi pastor, venga mi líder y me confronte con mi realidad, me exhorte con amor, me haga entender mis pecados, me reprenda en mi manera, en mi mal camino. Pero tristemente encontramos hoy hijos de Dios que cuando son confrontados, cuando son reprendidos, exhortados, toman el camino de retirarse, de irse, de resentirse y no ven sus errores, ocultan y toman el camino de Saúl. Saúl ocultó, Saúl mintió, Saúl se justificó, Saúl buscó culpables, sobre todo se obstinó. Esa es la ruta de Saúl. Muchos hijos de Dios hoy toman esa ruta, ese camino, el camino de Saúl. Cuando son confrontados, mienten, ocultan. Cuando son confrontados, muchos se justifican, buscan culpables y se obstinan. La obstinación es una cosa terrible en el corazón del Hijo de Dios. Y por eso muchos optan por irse, se alejan y se alejan resentidos porque mi líder me confrontó, porque mi líder me dijo una verdad, me exhortó. Y cuando un líder le exhorta, cuando un líder, un pastor le llama la atención, lo que está buscando es que usted reconozca su pecado, reconozca su error y se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere, como lo hizo David. Mire que su líder, su profeta, se acercó, lo confrontó con su realidad, con su pecado, y David lo que hizo fue reconocer, aceptó su realidad, aceptó su error, se arrepintió, pidió perdón, confesó su pecado, y por eso Dios lo bendice. En el Salmo 40, David manifiesta que el Señor le hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Se presenta con toda la verdad para pedir misericordia. Reconoce que lo han rodeado males sin número, que lo han alcanzado sus maldades y que su corazón le falla. Pero él se acerca confiadamente al trono de la gracia. Pero él en confianza se acerca para recibir el perdón de Dios, la dicha del perdón, como él también luego escribe en otro salmo. Se acerca con verdad, decide hacer la voluntad de Dios, se arrepiente, se convierte y vuelve a empezar con toda humildad. Entonces debo siempre acercarme a Dios. Con toda humildad cuando reconozco, cuando me confrontan con mi realidad, cuando alguien me hace ver mis errores, yo tengo con humildad que aceptarlos, reconocerlos, cambiar si tengo que hacerlo, arrepentirme, convertirme al Señor y buscar la piedad del Señor, buscar la misericordia, que Dios sea movido a misericordia. Y de eso se trata la Semana Santa. De saber que Jesús hizo todo
para que yo entienda el amor de Dios, para que yo reciba el perdón. Jesús en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, seguramente yo no sé lo que hago muchas veces, pero para eso está mi líder, mi pastor que me confronta, que me hace ver lo que yo no veo. Y cuando eso sucede, entonces debo acercarme a Jesús sabiendo que Él tiene perdón para mi vida. Perdonó a uno de los ladrones que lo reconoció como el Hijo de Dios, aún antes de morir. Es decir, mientras tengamos vida, tenemos tiempo para arrepentirnos. Mientras usted y yo tengamos vida, necesitamos entonces volver a Dios y decirle al Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se acuerda la oración del hijo pródigo? Pero Dios no nos va a tratar como un jornalero. Dios solamente está esperando que usted vuelva en sí, que usted vuelva otra vez a Dios, y Dios tiene preparado el perdón, la dicha, la felicidad. Había fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Para eso murió Jesús, para que usted y yo hoy tengamos perdón, hoy podamos ser llamados hijos de Dios y recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Yo le invito entonces a que a partir de hoy esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Que si Dios lo confronta a usted con su pecado, con su realidad, o le hace ver algo que usted no era consciente, no huya, no mienta, no se justifique, no eche la culpa, no se vuelva terco, sino acepte, reconozca que ha fallado, que ha pecado, y Dios hará grandes cosas. Dios traerá bendición, sanidad. Dios restaurará su matrimonio, su vida. Dios hará milagros, porque Dios sigue haciendo milagros a sus escogidos, a sus hijos, a aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Yo le invito entonces a que en este tiempo hagamos una oración. Es el momento oportuno para que ahí con su familia, tomados de la mano, en humillación delante del Señor, nos acerquemos y hagamos entonces una oración, reconociendo que lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Les invito entonces a que se unan en familias y por favor hagamos una oración a Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Estos 2 días han sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. Tu palabra siempre será exquisita, Señor. Qué importante saber que somos benditos. Qué importante saber que tú nos bendices día a día. Y cuán importante para nosotros reconocer que tu misericordia también está sobre nuestras vidas todos los días. Por misericordia no hemos sido consumidos, porque ha sido movido a misericordia es que recibimos las bendiciones también que tienes para cada uno de nosotros. Hoy reconocemos nuestra maldad, hoy reconocemos nuestra frialdad en el corazón, hoy reconocemos que si no hemos sido bendecidos, como dice tu palabra, es porque nosotros no te hemos permitido, Señor, esa causa de nuestra incredulidad, esa causa de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, Señor, esa causa de nuestros pecados, esa causa de nuestro corazón no arrepentido, Señor. Por eso, en esta noche, yo te pido perdón, pídale perdón a Dios, confiésele al Señor su maldad, su pecado, confiésale que te has alejado en el corazón del Señor hace ya mucho tiempo, confiésale que has confiado en tus propios caminos y has dejado de confiar en los caminos del Señor, has despreciado su palabra, has menospreciado la palabra de Dios, sus mandamientos, no los has tomado en cuenta, los has tenido en poco. Y por eso, en estos tiempos seguramente hay angustia en tu corazón. En estos tiempos hay desolación, hay crisis, hay miedos.
Pero Dios te dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, hará que esa misma paz en medio de las tormentas como las que estamos viviendo hoy, yo pueda estar en paz. Señor, hoy reconocemos nuestra maldad. Señor, hoy, cual David, reconocemos que hemos pecado contra ti y te pedimos que tengas de nosotros misericordia. Mira mi corazón arrepentido y que su arrepentimiento sea genuino, que sea un arrepentimiento donde usted escoja el camino de la bendición. No escojamos la ruta de Saúl, no ocultemos más, ya no mintamos más, ya no nos justifiquemos, no busquemos culpables, no nos volvamos tercos cuando Dios está justamente ahí entregando su vida, derramando hasta la última sangre de su cuerpo para que yo sea rociado con esa sangre y pueda ser perdonado por el trabajo de amor que hizo Jesús. Yo le invito a que usted, si se siente vacío de Dios, si usted se siente con esta gran intensidad de recibir la bendición, la misericordia, el perdón de Dios, yo le invito a que usted hoy, en esta noche, le diga al Señor: Señor Jesús, perdóname, te necesito en mi vida. Yo reconozco lo que hiciste en la cruz. Yo creo que lo hiciste por amor a mí y por eso hoy me acerco a ti. Te abro las puertas de mi corazón. Ven, Señor, perdona mis pecados, sana mi maldad que hay en el corazón y restaura mi cuerpo, Señor. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida para que hagas de mí lo que tú quieres que yo haga. Quiero hacer tu voluntad, dígale al Señor. Quiero aprender más de ti, a caminar de tu mano. Quita este vacío que hay en mi vida. Quita, Señor, este faltante que he tenido en mi vida y que he buscado en relaciones sentimentales, he buscado mendigando a un amor a la gente, buscando justificación, buscando aceptación, buscando cariño, Señor. Y me he refugiado tal vez en mi trabajo, he buscado llenarme con dinero, con posesiones. Señor, aunque he conseguido todo lo que he querido, este vacío sigue, Señor. Es este vacío que no sale con nada, que no se llena con nada, porque ahora entiendo que ese vacío solo lo puede llenar el amor de Dios. Y por eso hoy te necesito. Hoy necesito tu perdón. Hoy necesito tu limpieza, Señor, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Sana mi alma, Señor, de todo rencor, de todo resentimiento, de toda amargura, de todo recuerdo que me condiciona ahora en el presente. Y sana mi cuerpo de toda dolencia, de toda enfermedad, Señor. ¿Cómo no clamar hoy por nuestras familias? Declara benditas nuestras familias, Señor. Tú eres el Padre de cada una de estas familias. Tú nos llevas a experimentar la paz, la bendición, la prosperidad, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres el que sustenta nuestras vidas, tú eres el que nos sana, tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos protege. Sana, Señor, protege nuestras vidas, Padre. Que tu sangre sea rociada en los dinteles de nuestro corazón para que el ángel de la muerte pase de largo, para que la muerte no tenga, Señor, efecto en nosotros, y que cuando tú vengas por nosotros tenemos la vida eterna en tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, entonces. Gracias porque con toda humildad hoy me acerco a ti, pero que sea una humildad de corazón, no una falsa humildad. Hoy me acerco con humildad, con sencillez, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor.
Hoy nos acercamos a ti. Hoy te pedimos perdón, Señor. Entonces estamos dispuestos a hacer tu voluntad, porque solo tú, Señor, eres el único que puede perdonarnos. Solo tú nos puedes dar una nueva oportunidad de vida. Solo tú, Señor, puedes hacer de nosotros nuevas criaturas. Ven, Señor Jesús, visita nuestra familia. Te invitamos, dígale, abre la puerta de tu hogar y dile, Señor Jesús, ven y cena con nosotros. Ven, Señor Jesús, siéntate a la mesa con nosotros. Señor, te recibimos con alegría, con gozo. Gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo, lo que harás, por cada una de estas situaciones que aún estamos viviendo, pero hemos visto tu mano de protección. Por eso te damos gracias, oh Dios. Gracias porque nos guardas, gracias porque nos cuidas, porque cuidarás a nuestros hijos, porque cuidarás a nuestras familias que están allá afuera, Señor, enfrentándose por su trabajo con esta crisis sanitaria, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque pronto traerás medicina a todo el Ecuador, a todo el mundo, Señor. Gracias, porque tu mano, Señor, estará sobre nosotros. Desde ya, gracias por toda esta semana. Gracias por estos 2 días de reflexión, de estar contigo, Señor, de encontrarme con tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Y gracias por cada familia que hoy está tomadas de la mano haciendo esta oración. Y por ellos, Señor, por todos aquellos que están tomados de sus manos, yo oro en esta noche y te pido que tu bendición, Señor, que la bendición sacerdotal esté sobre ellos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su misericordia, su paz. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios sea propicio en estos tiempos, que puedan ver la bondad, la misericordia, el amor, la provisión, la protección de Dios todos los días de sus vidas. Gracias, Padre, entonces por bendecirnos. Gracias por estar con nosotros y gracias por traernos tu presencia y tu paz. Que la bendición entonces del Dios Todopoderoso, la bendición del Dios Omnipotente, los cuide, los bendiga, los proteja en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué tiempo más especial, más lindo que hemos compartido. Simplemente recordarles que mañana tenemos una cita muy especial, una cita maravillosa. Tenemos vigilia toda la noche, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Así que va a ser una vigilia mundial. El momento para pedir todos en todo el mundo. Vamos a estar pidiendo entonces por la sanidad de todo lo que está pasando en el Ecuador, en el mundo. Estaremos aprendiendo mucho acerca justamente de la visión del año. Bueno, va a haber muchas sorpresas el día de mañana, así que mañana no tenemos reuniones, no hay raíces, todos preparados para que a partir de las 7 de la noche estemos dispuestos a tener una vigilia completa con nuestro Señor. Entonces, mañana nos vemos. Recuerda, estamos en la campaña de ganado 3,000 almas para que sigamos compartiendo de Cristo a otras familias, llevándoles un mensaje de esperanza y pidiendo peticiones a cada casa para seguir orando durante todas estas semanas que todavía vamos a estar guardaditos en casa. Así que las cadenas de oración tienen que seguirse activando y seguimos orando por cada una de sus peticiones. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en la conexión. Que tengan un excelente día y por supuesto una excelente noche, un excelente descanso. Mañana nos vemos entonces. Dios los bendiga a todos.